María Cristina. Ella es tecnólogo médico en imágenes y física médica, es magíster en docencia universitaria en ciencias de la salud, además es académica y experta en imágenes mamarias. Ella nos va a hablar sobre el rol actual de la tecnología médica, desafíos y oportunidades. Buenas tardes, Cristina. Gracias, Nitza, por la presentación. ¿Comenzamos? Por favor. Me avisen si se ve y si se escucha el audio. Se ve y se escucha perfecto. Ok, comenzamos. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo está más que nada la perspectiva del rol de la tecnología médica, ¿cierto?, en el área de mamografía? Que tanto se habla, es tan popular, ¿cierto?, la mamografía, cáncer de mama, lo vemos en las noticias, pero no nos nombran a la tecnología médica o no nos vinculamos, creo, directamente. Entonces queremos potenciar desde el Colegio de Tecnólogos Médicos esta perspectiva. Entonces, ¿cuál es la ruta que vamos a comenzar? Voy a hablar un poco de la mamografía como desafío en su rol actual y a futuro. El autoexamen mamario. Sabemos cómo se realiza, qué es, cuál es la utilidad, cuál es la proyección que tiene a futuro esta técnica. Control de calidad de mamografía. Todas las tecnólogas médicas hacemos y conocemos el control de calidad, marco legal y la norma técnica vigente. ¿Cuáles son los posgrados en el mercado? Y por último, algunas propuestas y tips que nace desde la tecnología médica como aporte hacia la disciplina, hacia la comunidad y hacia la región de Arica. Muy bien, entonces, la mamografía, ¿cierto? Conocemos que es un examen técnico basado en rayos X, en los cuales se irradia la mama para obtener, ¿cierto?, una imagen diagnóstica para detectar un cáncer de mama. Ahora, ¿da lo mismo encontrar la etapa en la cual se encuentra un cáncer de mama? ¿Qué me dicen ustedes? Pueden participar, pueden activar, no los tengo silenciados, así que pueden escribir en el chat su respuesta o lo pueden mencionar, como guste. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se acuerda de esto? Un poco. Yo creo que es importante ver los estadios lo más precoz posible, porque no es lo mismo un BRAF 3, 4 a uno 5 o ya con un 6 diagnosticado. ¿Por qué no da lo mismo? Porque tenemos mayor probabilidad de empezar con un tratamiento y poder erradicar el cáncer. Bien, muy bien, Paulina. Qué bueno verte. Exacto, como decía Paulina, entonces no da lo mismo el estadio del cáncer de mama. Y ella dio en el clavo. Porque generalmente siempre nos educan desde la arista, prevengamos tal enfermedad. O hay tantos centros de cáncer en el país, nos hablan y nos educan desde la universidad. Hay radioterapia, ¿cierto? Como radiaciones más fuertes para irradiar el tumor, quimioterapia, ¿cierto? Drogas en la sangre y otros tratamientos inclusive holísticos. Pero vemos que esta enfermedad trae un deterioro enorme en la calidad de vida de la paciente, tanto a nivel físico como a nivel familiar. Pero nadie habla de la detección. Entonces, generalmente para que quienes están vinculados a esta área y colegas que no están vinculados al área de mamografía, que también es importante saberlo, que el cáncer, por ejemplo, se detecta en estadios y la mamografía es útil, o sea, potencia su utilidad, mejor dicho, en etapas tempranas. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque no da lo mismo sacar un tumor pequeño del porte de un poroto, erradicarlo y que la paciente siga con su vida normal, a que ese porotito crezca, ¿cierto?, germine e invada la mama, lo cual trae como consecuencia la extirpación de la mama, una mutilación. Entonces,
la mamografía es útil, ¿cierto?, cuando ese tumor, ya sea benigno o maligno, en este caso como cáncer, sea del porte de un porotito, ¿ya? Para detectarlo en etapa temprana. Y ese estadio temprano se llama cáncer in situ. Entonces acá donde aparece la llamada mamografía, ¿cierto? Como una técnica, un examen en la cual las mujeres nos tenemos que tomar el examen todos los años sagradamente, ¿cierto? Desde los 40 años. Pero nadie nos indica el por qué tengo que tomarme la mamografía, el ginecólogo me lo indica. Pero yo como paciente a veces no sé mucho el por qué tengo que ir. Sí, es que parece que me pueden detectar un cáncer, mucho más allá, no pregunto, tampoco indago y el doctor tampoco me dice. Pero yo por lo menos cumplo con mis controles anuales. Entonces, acá está el rol de la tecnóloga médica que se desarrolla mamografía para poder también entender en un contexto más real del paciente, ¿cierto? Esta detección o tamizaje precoz de un cáncer en la mama y la importancia del estadio en el cual se encuentre. ¿Cuáles son las cualidades de la mamografía? Veamos. Accesible, sí. Está presente en el sector público y privado, ¿cierto? A través del examen de medicina preventiva, una vez al año, por ejemplo, toda mujer accede a este examen entre que tenga 50 y 59 años. Y en sector privado, en ISAPRE también está catalogado como examen preventivo gratuito dentro de tus planes que tú eliges. ¿Es sencilla? Sí, porque son 4 veces 4 fotografías basadas en rayos X, en los cuales las tecnólogas tomamos las placas de la mama y demora más o menos 15 minutos. Reproducible, por supuesto, porque debe almacenarse en formato digital gracias a los avances de la tecnología, ¿cierto? Y es reservada en el prestador público-privado. Ahora, lo malo o lo más feo del examen, lo incómodo del paciente es la compresión, que siempre se quejan de lo mismo. Ay, sí, que es digital y que quizás no aprietan. No, no es lo mismo. Lo digital no tiene nada que ver con la compresión. La compresión es parte del examen, pero no tiene por qué doler. Eso es muy importante. Cada vez que duele o hay un moretón o se deja algo, alguna lesión en la mama, es porque el examen ha sido tomado de mala forma. Por lo tanto, este examen es idealmente tomado por tecnólogos médicos entrenados. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere la palabra entrenados o entrenamiento? ¿A qué lo asocian? Vamos, sin miedo. ¿A qué puede deberse o da lo mismo cualquier tecnóloga que tome este examen? A ver, por acá me comentan, a un respaldo no solamente técnico, teórico, sino también práctico. ¿Ya? Bien. ¿Quién más da otra respuesta? ¿O opina lo mismo que Paulina? A la experiencia, tenemos otra respuesta de Maite, a la experiencia de la tecnóloga médica. ¿Ya? Muy bien, entonces entrenamiento lo estamos asociando a experiencia y cuando uno tiene experiencia en un área, entonces uno no solamente tiene una idea, es una teoría, ¿cierto? Lo que lee de un libro, sino que también tiene esa destreza o habilidad. Por lo tanto, cuando uno adquiere la teoría más la práctica, más la certeza de que está haciendo realmente de forma correcta ese examen, tenemos, ¿cierto? Un tecnólogo médico entrenado. Pero no solamente requiere un recurso humano idóneo para esta técnica, sino que también mamógrafos con adecuados protocolos de control de calidad. ¿Control de calidad les suena esa palabra? Como académica se los pasé a algunas estudiantes, lo mencionamos de manera muy, muy sutil,
Pero eso, esa palabra control de calidad lo vamos a ver cuando uno generalmente entra a trabajar. De ahí más adelante se los voy a mostrar un poco de control de calidad. Entonces, vamos a nombrarle un poco de la anatomía de la mama. Miren, tenemos acá, ¿cierto? El dibujo anatómico, ¿cierto? Como tecnólogo, como profesional de la salud, tenemos que ver a un paciente. Sus dos mamas, ¿cierto? Y acá vemos dividido como una pelota, ¿cierto? En 4 espacios. Entonces, la mama es un órgano sexual femenino, donde la función principal es la lactancia, pero además tiene una connotación propia de la identidad de la mujer, que más allá de dar leche, ¿cierto? Que está preparado para ello, sino que también tiene una función reproductiva, está asociada, ¿cierto? A la función reproductiva propia de la mujer, como así también un signo de feminidad. Por lo tanto, de ahí tienen las implicancias, ¿cierto? Cuando se extirpa un tumor en la mama. Esta división por cuadrantes es útil para ubicar las lesiones mamarias, haciendo un poco de recuerdo para atrás, lo que nos enseñaron los primeros años, ¿cierto? En la universidad, cuando ya estamos ya entrando a trabajar, a veces pasamos por alto esta parte. ¿Para qué nos estudiaron? ¿Para qué me pasaron esto, la profe? De aquí nace la llamada palpación mamaria, como un eje para el primer encuentro con la paciente. Entonces, ahora que yo les hice un breve refresh de lo que es la anatomía de la mama, ¿cierto? Tenemos las dos mamas, derecha e izquierda. Está dividida en 4 cuadrantes, ¿cierto? Anatómicamente. No les voy a mencionar las siglas porque no tiene mayor importancia. Para las colegas en el área, entonces, ¿para qué nos podría servir esta anatomía de la mama cuando estamos trabajando? Ya en un servicio de mamo, ¿cierto? Con las colegas, con los médicos radiólogos, con nuestras TENS de apoyo. ¿Para qué nos sirve esta anatomía? ¿O no es importante la anatomía? Para ubicación de nódulos o hallazgos, nos comenta Lorena. Ya, bien. Entonces, lo que yo aprendí y lo que lo podré comprender, ¿cierto?, de toda esta materia es que la anatomía de la mama me sirvió, fue muy útil para la ubicación de nódulos. Muy bien. De ahí, ¿cierto?, aparece la importancia de los cuadrantes. Hola, Melody. Entonces, cuadrantes, ahí tengo las siglas, cuadrante superior externo, superior interno, para quienes no son del área de mamo. Esto sí, más hilando fino, sí es importante, ¿ya? Porque hay una parte específica de la mama en la cual se desarrollan más los tumores, ¿ya? Muy bien, para ubicación de nódulos o lesiones. Vamos a ver entonces cómo se hace un autoexamen mamario. Ay, creo que se paró esto.
Entonces, les mostré entonces un video explicativo del famoso autoexamen mamario. Yo antes les había preguntado para qué nos servía conocer la anatomía de una mama. Acá unas exalumnas me comentaban, para buscar y ubicar nódulos y lesiones de la mama. Correcto. Muy bien, en la parte clínica, cuando uno está con el paciente, ¿cierto? Y toma el examen de mamografía, ¿cierto? Nos sirve principalmente para aquello, para ver dónde está la lesión, y efectivamente otro colega por acá nos indica que como ecografista es importante delimitar un área de biopsia bajo visión ecográfica para guiarse a partir de la mamografía. Correcto. El trabajo entonces entre la tecnóloga médica en mamografía y la tecnóloga ecografista es complementario y sincrónico. La ecografía por sí sola no detecta un cáncer de mama, dejarlo bien claro. Y la mamografía da el precedente de dónde podría estar ubicado esa lesión maligna o benigna, ¿ya? Pero también necesita complementarse de otras técnicas imagenológicas, entre ellas la ecografía, para que el médico tratante llegue al diagnóstico certero. Entonces, si esta anatomía de la mama, ¿cierto?, que nos sirve en la parte clínica para ubicar las lesiones, trasladémonos en la comunidad, en mi casa, con sus madres, con sus hijas, con las hermanas. Conocer la anatomía de la mama, entonces, me sirve para ya hacerme el famoso autoexamen de mama, que tampoco lo enseñan, ¿cierto? En la universidad se da una pincelada, pero mayor no se profundiza. Entonces, este autoexamen de mama es una técnica complementaria en la cual, de manera como creencia popular, ¿cierto?, la mujer debe asimilarlo desde temprana edad, ya que está indicado desde los 20 años para que la mujer conozca sus mamas y que nos ayude, ¿cierto?, a pesquisar o detectar cualquier bulto en la mama y acuda prontamente al hospital o al médico para realizarse una mamografía, ¿ya? De ahí la importancia de conocer esto, y que a veces se nos entrega en papeles, lo vemos y no le damos la importancia. Ay, ¿para qué nos sirve? Total, si el médico me va a indicar la mamografía. Incorrecta, ya que este autoexamen, por ejemplo, yo puedo estar acostada y de repente, ay, me duele, y me toco por casualidad la mama izquierda, ay, uy, tengo una bolita, qué extraño, y lo dejo pasar una semana. ¿Será que es eso o no es eso? Después, chuta, al otro mes, ay, me duele, parece que sí, es una bolita. Nunca me tomaba el examen ay, voy a acercarme al médico. Y de ahí recién conozco el examen de mamografía. O también puede pasar que en la ducha uno se está, ¿cierto?, lavando, y también siento que me estoy pasando, ¿cierto?, el limpiador, y también me detecto un bulto. Esas son formas o casualidades en las cuales uno se examina la mama. Pero idealmente, como nos explicó en el video, la técnica, uno tiene que conocerse sus mamas. ¿Para qué? Para ir precozmente al médico y no esperar que el médico nos indique a nosotros tomarnos el examen. Yo creo que, no sé, ¿qué les parecerá más interactivo, más fácil de aprender, un papel o un video? Video. Bueno, para mí también, video. Vamos 2, vamos 3 por video. Y también la utilidad. Creo que también, al ser más visual, aprendemos, pucha, qué importante es la forma de los brazos. Mira, ahora entiendo por qué la señorita me hizo levantar los brazos, por qué la señorita me hizo bajar los brazos. Entonces, eso mismo uno lo puede replicar en la casa, mirándose al baño, en el baño, mirándose al espejo, ¿cierto? Y palpándose las mamas. Qué importante es, y nadie me lo había explicado. Vemos que, por ejemplo, en la región, por ejemplo, acá en Arica, hay diversas actividades en torno a la prevención del cáncer de mama, lo cual, bueno, siempre me gusta participar, y he conocido algunas oportunidades este año, y en Santiago generalmente
Yo también participaba antes de la pandemia en muchas corridas. Entonces, acá tenemos que hay una zumbatón, ¿cierto? Muchas mujeres, eso es muy bueno, pero también hay corridas familiares. Y también se integran los hombres. Y también, no solamente por un tema, yo creo, como de difusión, publicidad, más allá porque la enfermedad ataca a la mujer, pero el hombre también tiene que, es importante el apoyo psicológico y emocional hacia la mujer y que no sea como un tema, una enfermedad aislada, sino que también es bueno involucrarlo como parte de. Ahora, un ejemplo, más que nada para que poner en práctica un poco y refrescar lo que hemos estado hablando. A la imagen izquierda, entonces, tenemos una proyección oblicua de una mama. Les voy a ayudar con este círculo rojo. En la imagen derecha, este es un zoom, es decir, un zoom de ese pedacito de mama, que en el fondo es una proyección magnificada. Pueden ver qué es lo que se puede... ¿podrían más o menos describir lo que ven en la imagen derecha? Y el cáncer mamario en el hombre es súper agresivo. Muy bien, así es, Melody. Claro que sí. Como no hay desarrollo de tejido mamario en el hombre, las mamas no se desarrollan, ¿cierto? Por sus características sexuales. Pero eso no quita, igual tiene mamas. Por lo tanto, igual es proclive a desarrollar un cáncer. Y como no hay examen de detección de mamografía, por eso es agresivo el cáncer y se le extirpa la mama porque se detectan en estadios tardíos. ¿Les parece conocida entonces la imagen de la derecha? ¿Qué pueden ver? Microcalcificaciones, me dicen por acá. Ya, muy bien, Bastián. ¿Cómo serán esas micro? Para quien sabe más, ahí apliquen el ojo. Según sus conocimientos, su experiencia. Por acá, dispersas algunas, muy bien. Una cualidad entonces es que estas son microcalcificaciones, ¿correcto? Y están dispersas. Por acá me indican una lesión espiculada con microcalcificaciones. Ya. Ya, lesión espiculada. No podría descartarlo del todo, pero me parece que no. La lesión especulada no son espículas las que están, podrían ser estas, pero no son espículas, ¿ya? Y estos son pliegues nomás de la mama, esta es una pequeña asimetría, no es espícula, pero sí hay microcalcificaciones y hay calcificaciones, por acá, más al lado. Fibrosis con calcificaciones lineales y benignas, que completa la respuesta, y algunas aisladas. Algunas aisladas, muy bien. Fibrosis con calcificaciones lineales y benignas. Ya, se tiró al tiro al dulce de la Melody. Lineales y benignas. Entonces, veamos, pues, ¿serán benignas estas? Tomamos otra proyección magnificada, entonces, una lateral derecha. Es una proyección complementaria, ¿ya? Para quienes no son del área. Y de nuevo vemos que esas micros, ¿cierto? Acá tienen forma de línea dentro del círculo rosado. En el lenguaje clínico, estas calcificaciones en línea, como aparece acá el esquema, se les llama en tacita de té, como el plato donde uno pone el café, y son lineales y eso es un signo benigno. ¿Ya? Al tiro sabemos que como tecnóloga y los médicos radiólogos saben perfectamente que si la tecnóloga me toma estos exámenes y me demuestra este hallazgo, entonces me está demostrando un hallazgo benigno en la mama de esa paciente. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Es el trabajo a diario que realiza una tecnóloga. Y para ello tiene que haber activo y vigente un control de calidad de la imagen. ¿Se imaginan que una como tecnóloga o el centro de salud no integre o no exija una calidad de las mamografías, por ejemplo, una limpieza de chasis,
las pelusas presentes, el polvo presente, o por ejemplo que las tecnólogas repitan X mamografías a cada rato, o tasas de repeticiones, tasas de recitaciones altas en las pacientes, etcétera, etcétera. Eso trae, todos esos son errores, lamentablemente, que pasan, ocurren, pero que debiesen bajar la frecuencia, porque en eso estamos ensuciando el llamado control de calidad. No solamente porque, más allá de que nos digan o nos impongan, es que usted como profesional debe implementar un control de calidad, sino que es parte de nuestro buen uso de la profesión. El hacer una mamografía al menor intento, de la mejor manera, con una mejor atención al paciente, que no se queje. Lo vimos, que le enseñemos o que le inculquemos a hacer un correcto examen mamario en la observación y palpación, y que detectemos este hallazgo y se lo demostremos como una evidencia al médico, habla de nuestra práctica profesional. Pero más que una práctica, es un óptimo desempeño. Y eso es lo que estamos haciendo en la parte operativa, llamando control de calidad. Tenemos que sociedades médicas presentes nos recomiendan que examinemos nuestras mamas, las mujeres, a partir de los 20 años. Se está demostrado de que cada 10 mujeres podría presentar, de cada 10 mujeres puede desarrollar un cáncer de mama, siendo más frecuente a partir de los 40 y los 65 años. 95% de los casos de cáncer pueden ser curados siempre y cuando esta enfermedad sea detectada en estadios tempranos. Lo vimos y lo hablamos en un principio de la charla, ¿cierto? Me mencionaron ustedes también que la detección temprana sí es importante. Este estadio temprano es clave para las tecnólogas, para el paciente y para el médico tratante. Porque si nosotros apoyamos a la paciente y logramos pesquisar esos hallazgos, ¿cierto? Evitamos toda esa cascada de tratamientos oncológicos que son invasivos y traumáticos en cierto modo para la mujer. Este estadio temprano en la clínica se le llama cáncer in situ, ya que con el autoexamen de mama aprenderás a conocer la estructura normal de una mama y estarás capacitada para descubrir cualquier anomalía futura que pudiese aparecer. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene conocer el autoexamen? Más que como tecnóloga, como mujer. Y que también hablemos de este tema con nuestras amigas, con nuestras familiares mujeres. Que no sea como un tema solamente para mí, no. Hablarlo, difundirlo. Cuando uno está de tecnóloga, uno estudia tecnología médica, hoy mamá, ¿te puedo llevar? Tengo que simular una mamografía, ya, vamos. Hoy mamá, ¿tú te hiciste este examen? Porque me están enseñando, la profe mencionó de que este examen a partir de los 40 años, tú tienes 45, y yo escuché que nunca te has hecho una mamografía. Entonces uno parte con la mamá y la lleva al centro. Entonces, esas son actitudes en las cuales uno va educando, nos vamos educando entre mujeres. ¿Cuál es la normativa vigente que tenemos? No sé si han conocido o han visto el llamado Plan Nacional del Cáncer, en la cual es relevante porque habla del cáncer más que nada de un tema más amplio, no solamente el cáncer de mama, no que es uno más, lamentablemente el más frecuente dentro de las mujeres en Chile, y la tasa de mortalidad ha aumentado. Este plan manual vigente fue emitido a partir de 2020. También participaron un comité técnico en la cual integraron tecnólogas del área región metropolitana, regiones, y también como comitiva técnica del Colegio de Tecnólogos Médicos. No más importante es esta guía rosada, que habla de la garantía de calidad de los servicios de mamografía, en las cuales, a nivel internacional, nosotros los tecnólogos estamos mencionados e incluidos como el profesional de salud idóneo para la realización de este examen, análisis del examen y control de calidad de la parte técnica del examen. Así que estamos avalados internacionalmente, y en este Plan Nacional del Cáncer también habla del tecnólogo médico. Eso es muy bueno para nosotros. Veamos qué nos dice este plan.
como guía complementaria al Plan Nacional del Cáncer, tenemos el Manual de Pruebas de Control de Calidad. Y acá resalté como lo más que me llamó más la atención, los ítems. Por ejemplo, pruebas de control de calidad, condiciones de visualización, limpieza de los monitores, el chequeo diario de la máquina, ¿cierto? La imagen de un fantoma, simular mamas y ver los artefactos que uno pudiese encontrar, pudiese interferir y dar mal un diagnóstico. Las pruebas de control de calidad para mamografía digital, ¿cierto? Son las mismas. Y lo otro que este documento no incluye la modalidad de tomosíntesis, de modo que si un servicio cuenta con un equipo que realiza mamografías 3D, deberán realizarse las pruebas de calidad correspondientes. La tomosíntesis, ¿cierto? Es una tecnología complementaria a la mamografía, al mamógrafo digital, en la cual pesquisa, porque no todos los cánceres son visibles en mamografía. Por lo tanto, esta modalidad tomosíntesis ayuda, ¿cierto?, a hacer, es como una herramienta parecida al rol de la inteligencia artificial, en la cual detecta, ayuda al médico radiólogo a ver cánceres ocultos. Entonces, ya esta parte, si vemos esa norma técnica de calidad de mamografía, sabemos que existen las pruebas de control de calidad. Está regularizado y ojalá normado a través del MinSal, ¿cierto?, a cada uno de los prestadores. Entonces, si aplicamos como un checklist a nuestro servicio de mamo, encontramos que tenemos que evaluar la estructura de la unidad de mamografía como un área común y exclusiva, ¿cierto?, que no se comparte con el área de radiología, ni, por ejemplo, TAC, ni tampoco ecografía. Debe tener el equipamiento y requisitos básicos, por ejemplo, el mamógrafo y los implementos, las paletas, por ejemplo, la base de magnificación y todas aquellas reglamentos en los cuales uno tiene que aplicar el checklist del control de calidad. Recurso humano, qué importante esto. Tecnólogo médico entrenado, teoría, práctica y habilidad para encontrar estas lesiones. Médico radiólogo especialista en imágenes mamarias. Tecnólogo médico en calidad. Puede ser el mismo en calidad a nivel de servicio o también en calidad experto en mamografía. Yo creo que según el centro es lo que se adecua. Las pruebas de control de calidad. ¿Tenemos los insumos para ejecución de estas pruebas? No sé si alguien ha realizado estas pruebas en algún servicio o los ha visto, porque son hartas. Yo las hacía en la clínica y no teníamos los insumos. La impresora, la tira sensitométrica, por ejemplo, el borrado láser. En muy pocos centros llevan este control y lo lleva, por ejemplo, una colega en el CEMIM, me invitó y fui a ver la tomosíntesis y ver cómo levantaba este control de calidad en su servicio. Y era bastante bueno y muy minucioso. Y lo otro que tenemos que tener, por ejemplo, la telemedicina. Bueno, desconozco si en el servicio de mamografía del hospital implementan telemedicina. Si nos vamos entonces y retomamos de nuevo a lo que es tecnólogo médico o tecnóloga médica mamografía entrenada, ¿cierto? Para realizar esta mamografía. ¿Cuál es la oferta que tenemos en el mercado para poder capacitarnos, aprender de esto? Yo quiero ser entrenada, aquella tecnóloga, ¿cierto?, que me respeten y quiero aprender, pero también quiero colaborar con esta detección precoz. Tenemos que en la Facultad de Medicina de la Universidad de Desarrollo imparten un curso básico de imágenes mamarias, en modalidad online, ¿cierto? De hecho, también participa el Colegio de Tecnólogos Médicos. Bueno, yo lo realicé y sí, es bueno. Realmente certero y enseña como lo principal, es corto, pero preciso y conciso en lo que uno debe conocer del área. Encontré entonces otro curso por ahí,
de Lance, mal no recuerdo, como un OTEC o SPA, pero lo que me llama la atención es que a quién está dirigido. No solamente a tecnólogos médicos, sino que también a técnicos radiólogos, licenciados en bioimágenes y estudiantes de la carrera. Entonces vemos que hay unas, a mí me llama la atención, acá vamos a ayudar con el círculo rojo, que hay técnicos radiólogos. Y esto es en Chile. Entonces, me llama la atención porque esto mismo yo se lo enseño a mis estudiantes en la universidad. Y veo que están recordando, ¿cierto? Estamos vinculando todo lo que nos enseñan en pregrado, ¿cierto? Y lo llevamos a la práctica. ¿Cuál es la importancia que tenemos con la paciente? Hay cursos o diplomados que están acreditados, en los cuales está dirigido a profesionales de la salud, pero hay otros cursos que tenemos que tener mucho ojo, porque si se dan cuenta, ese amplio espectro en quien está dirigido no corresponde mucho, no corresponde directamente a licenciados en tecnología médica, sino que a otras profesiones que no son atingentes al área. Vemos, ¿cierto?, los diplomados vigentes de la Chile, como siempre ha mantenido su estándar, pero el diplomado de mamografía, el más antiguo, empezó en versión presencial y hoy en día es online. Y también está el de la Universidad del Desarrollo, que también está dirigido es de mamografía, está dirigido a matronas, miren, enfermeras, tecnólogos médicos y cualquier área atingente a mamografía, ¿ya? Así que para que ahí sepan elegir y sepan también qué preguntar y qué información les va a ser útil a ustedes como profesionales. Otro caso, ¿cierto?, de mamografía, para que vean, ¿cierto?, control de calidad, ¿cierto? Esta es una provisión complementaria, pero da lo mismo. Hacemos un zoom, ¿cierto? Y vemos voy a ayudar acá, unas microcalcificaciones. Entonces, estas son, ¿cierto? Es leche en el fondo, leche estancada que queda en los conductos, en los lobulillos, en los conductos mamarios, ¿ya? Para quien no sepa. Son calcificaciones, ¿cierto? Leche ahí que queda y que pueden ser benignas, pueden desarrollarse como algo bueno o también puede desarrollarse como algo malo, ¿ya? Cuando el tecnólogo se enfrenta a estos hallazgos, ¿cierto? Entonces, en el informe, el médico radiólogo, al final, coloca una frase. Se reconoce tal hallazgo ubicado en X parte de la mama derecha también. BIRAD, ¿cierto? Esa sigla BIRAD 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Entonces, este lenguaje BIRAD, ¿cierto? En el cual a nosotros nos enseñan en la universidad, luego lo leemos en los informes de mamografía, es un lenguaje internacional, un léxico internacional, unificado, ¿cierto?, por el Colegio Americano de Radiología y que es usado en Chile, ¿ya? En lo cual y se utiliza ampliamente en todos los exámenes mamográficos. ¿Y cuál es lo bueno de esto? Que el informe, el examen de mamografía que se lea en Chile, en Argentina, es el mismo. Me refiero, es el mismo BIRAD. Quiere decir lo mismo. El BIRAD 0 siempre va a ser un examen inconcluso o no concluyente. BIRAD 1 es un examen normal. El BIRAD 6 un cáncer confirmado. Aquí en la quebrada del ají, como se dice. Entonces, la importancia de que el profesional conozca este BIRAD es que uno sepa, uy, esto se nos puede acercar un BIRAD 4. Esto no, esto es un BIRAD 1. Estamos bien. En un control anual no hay nada. Acá esto puede ser dudoso. Ay, no. Esto es un cáncer ramificado. Lo más probable es que la doctora la mande a biopsia y sea un BIRAD 4. Entonces, esas análisis, esas deducciones que uno realiza en la práctica es lo importante y lo que marca la diferencia en que nosotros debamos apoyar y entregarles aquellas evidencias y hallazgos al médico para que pueda hacer el diagnóstico lo más concreto y certero posible. Hablamos de la detección precoz, hablamos de los estadios del cáncer, hablamos del lenguaje BIRAD del cáncer. Entonces,
y el autoexamen mamario. Sabemos entonces que no es lo mismo, ¿cierto?, que nosotros tengamos nuestras dos mamas íntegras, con nuestros controles, conociendo las mamas con el autoexamen, ¿cierto?, a que lleguemos tarde o que no hagamos un control de calidad que pueda ocultar un falso positivo de un cáncer o una mala praxis, o que la señora, por desconocimiento, por falta de información, no vaya al centro de salud y lamentablemente lleguemos tarde. Y a esto a lo que no queremos llegar, porque si lo vemos visualmente no es lo mismo, ¿cierto?, que nosotros tengamos nuestras dos mamas a que tengamos una mama mutilada. Oxalato de calcio, bien Melody. Esa era el componente específico de las calcificaciones en los conductos. ¿Cómo se diferencia de ese hallazgo de uno que sea sospechoso? Esto no veo. Voy a retroceder un poco. De ese hallazgo que no sea sospechoso. Bueno, estas son microcalcificaciones agrupadas. Bueno, lo primero que uno como tecnóloga tiene que... la magnificación sirve para caracterizar una microcalcificación. ¿Qué es caracterizar? Es describirla en cuanto a criterios. ¿Cuáles criterios? La agrupación, si está agrupada o está dispersa. La densidad y la forma, pero principalmente de esos tres criterios es la forma. La forma te determina el grado, la cercanía a malignidad. ¿Sí? Por lo tanto, si acá vemos que están agrupadas, lo agrupado también es más signo, más malo que bueno, ¿ya? Es como que colocando todas esas características en la balanza. Así uno va analizando. La densidad, claro que es entre más blanco, como un sol brillante, un blanco brillante, también es más malo. Lo más transparente es lo más bueno, o benigno. Bueno es igual a benigno. Y acá tenemos una forma, y las formas también. Cuando están alineadas y siguen el conducto, ¿cierto? La forma del conducto es un signo de benignidad, ¿ya? Y cuando adoptan, por ejemplo, formas irregulares como letra china, o por ejemplo en forma de Y o forma de T, eso es signo de malignidad, se acerca a la malignidad. Por lo tanto, cuando usted como tecnóloga analice estas imágenes, uno tiene que colocar todas esas características en la balanza y decir, todo esto me suma para mal, todo esto me suma para bien, esto más malo que bueno. Y así uno va aprendiendo. A modo de ejemplo, entonces, una vez que uno tiene el servicio de mamografía activo, ¿cierto?, con los controles de calidad, ¿cierto?, una agenda de mamografía óptima, ¿cierto?, es bueno también que nosotros tengamos la estadística. ¿Cuántos BIRAD de 0 a 6 en el mes? ¿Cuántas fueron? ¿Cuál es la tasa de repetición? ¿Cuántas fueron solicitadas? ¿Hay pacientes? ¿Tuve que recitar pacientes? ¿Cuál fue el motivo de esa recitación? ¿Cuál fue el fallo? Por ejemplo, hubo una falla mecánica del equipo, fue una falla humana como profesional. ¿Qué pasó acá? Entonces, también mamografía, pero no verlo como algo aislado, sino como también adherido a la unidad de ecografía mamaria. Por ejemplo, ¿cuáles son solicitadas? ¿Cuáles están sospechosas de malignidad? Muy importante. ¿Cuáles son más buenas que malas? Y así empezamos a desglosar. Y también esto nos demuestra más o menos la tendencia, cuál es la conducta de la paciente, de las enfermedades a nivel del centro. ¿Qué podemos aportar entonces como regional de Arica y Parinacota? Estas son solamente ideas, ¿ya? Puede ser que abordemos y veamos el cáncer de mama como una patología, ¿cierto?, a nivel de la comunidad, cómo vamos avanzando, cuál ha sido nuestro rol como tecnóloga médica. ¿Conocemos este lenguaje BIRAD? ¿Me sirve? ¿Lo he enseñado en la universidad? No me sirve para nada, es importante. ¿Sigue en mamografía? ¿Seguirá siendo un examen técnico o todavía se mantiene como gold standard en la detección precoz del cáncer de mama? Normativa vigente, qué importante.
¿O da lo mismo quien te tome la mamografía? ¿O da lo mismo hacer un control de calidad? Creo que no da lo mismo. Aprendimos eso hoy día, el de hoy. Saber distinguir entre lesiones benignas y malignas. Claro que sí, también marca la diferencia y uno lo va aprendiendo en la práctica misma, pero también con el apoyo y la colaboración del médico y del equipo de salud. Educación al paciente. ¿Es importante realizarse la mamografía? ¿Cuál es el rol del autoexamen mamario? Los exámenes, las modalidades complementarias de la mamografía. Tenemos la ecografía, la resonancia magnética, por ejemplo, indicada para pacientes que tengan implantes mamarios. No solamente basta con la mamografía. ¿Cómo implementar un control de calidad en nuestro servicio? Uy, todos estos insumos, pero pucha que es importante. No solamente para mi desarrollo profesional, sino que también detrás de un examen, recuerden que está la vida de una paciente. Entonces, este año, como regional Arequipa Parinacota y que me vengo a integrar, partió con una jornada de imágenes presencial en la Universidad de Tarapacá y ahora se nos viene otro desafío. Al próximo año queremos continuar con estas jornadas de capítulo de mamografía. Y les dejo cordialmente invitados para una próxima charla en el área y les agradezco su participación y que hayan asistido. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Excelente la charla, muy educativa. Hay muchas cosas que es necesario reafirmar, conversar y hacer estas charlas en las cuales podamos intercambiar ideas con los colegas. Benito Segarra, qué gusto saber de ti. Eh, Interesante el tema. Me gustaría darles la palabra si hay alguna opinión, algo, alguna duda, por favor. Muchas felicitaciones veo en el chat. Gracias, pero pregunten todo lo que quieran. Acá no hay preguntas tontas, sino que uno tiene que preguntar, sin miedo. Me gustaría a mí hacerle una pregunta a la docente Rosa Peredo, que está en la audiencia, ella como formadora de tecnólogas y tecnólogos médicos en mamografía. ¿Cómo ve ella la situación en la región, tomando el último punto de la charla de Cristina? Me tuve que cambiar de lugar porque justo llegó mucha gente donde estaba y me fui a otro lugar y perdí la señal y ahora sí. No te escuché totalmente la pregunta, Nitza. Pero antes quería yo hacer eh, una observación respecto del tema que planteó Cristina. Sobre todo para si es que hay alumnos, alumnas, de la formación que tenemos nosotros como tecnólogos. Nunca dejarla de lado, porque no solamente en esta área, pero principalmente en esta área, ejercemos una labor súper importante que es la educación a los pacientes. Muchos pacientes no tienen idea de la palpación, no tienen idea de los signos de cuidado que hay que tener si es que ven alguna cosa extraña en sus pechos. Entonces es muy importante nosotros estar formados para poder hacer el alerta, diferenciar antes siquiera de hacer el examen. Es decir, pacientes a veces vienen con muchas aprensiones porque se detectaron algo, porque encontraron algo, porque sintieron algo, y a veces resulta que son solamente cosas benignas, fisiológicas o cosas sin mayor relevancia. Sin embargo, también pasa que las pacientes dejan pasar muchas situaciones que realmente sí necesitan el examen o el diagnóstico y por ignorancia, por el temor del mismo examen, ¿cierto? De la mala fama que tiene la mamografía, no se lo realizan. Entonces, nuestra labor profesional, por supuesto, sí en el examen, hacerlo de manera profesional, pero sí la labor importante que yo destaco es la formación y la educación a los pacientes.
Y ahora sí, Nitza, lo que tú me habías consultado era, no alcancé a escuchar bien toda la frase. Sí, tomando el último punto de la charla de Cristina, ¿cuál era el rol que proponía el Colegio de Tecnólogos tomando en cuenta la situación local, regional? ¿Cómo lo ves tú? El rol de nosotros en el ámbito de la mamografía, yo creo que a nivel regional es muy importante. Nos falta, como en todos los ámbitos en realidad, más comunicación eh, entre los colegas. Y hay un tema que ya tiene un trasfondo más grande, que es la descoordinación a veces de los exámenes. Estamos en una ciudad chica donde hay un hospital y un par de centros por ahí, de 3 centros por ahí que tienen mamos. Entonces, a veces la coordinación entre pacientes que se atienden en hospital, sistema público, no traen sus exámenes anteriores, se extravían, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo que no sé cómo nosotros podríamos aportar para el beneficio del paciente finalmente, que es el que sufre las consecuencias de estas descoordinaciones. Y nosotros como colegio creo que por ahí podríamos ir encauzando, como insisto yo, en la educación en dar algún parámetro, algún protocolo para aunar el trabajo que se hace el sistema público con el sistema privado, donde en las ciudades pequeñas como esta, los pacientes a veces se tratan en ambos lugares como si fuera uno solo. No sé si me explico el ¿Mm? tema. Sí, sí, quisiera tomar tu opinión y agregar un poco la visión que tengo. No conozco bien a la audiencia, estuve viendo los nombres, Berito Segarra, que es colega de alta experiencia, pero Berito, no sé si estás en mamografía, y me parece que el resto de colegas no los conozco si hay algún alumno, no sé si todos son de Arica. Arica es una ciudad pequeña y tenemos un hospital que abarca la mayor cantidad de población, y el hospital siendo público, también hay un tema de coordinación con el sistema primario de salud, porque la APS o la atención primaria de salud no está en contacto directo con el hospital. Y ahí hay un problema que pasa en todas las especialidades, no solamente en mamografía. Entonces, por ejemplo, una señora que se toma una mamografía, eh, por ejemplo, en el mamógrafo móvil, me habría encantado que estuviera la colega Oriana para que nos contara su visión. Muchas veces se pierde el resultado, no llega al CEFAM y tampoco se le entregan las imágenes a los pacientes. Ninguna paciente que se toma imágenes en atención primaria recibe las imágenes, en el hospital tampoco. Entonces muchas veces no se puede hacer seguimiento porque esa misma señora no sabe si tiene un cáncer, muchas veces las notifican tarde, o si le salió bien y tiene la dicha de tener el resultado, pero no tiene las imágenes y luego se trata en el hospital o en otro centro privado y se pierde la información. Entonces hay un tema que es mucho, que no nos compete a nosotros porque no somos los que tomamos las decisiones. Si tuviéramos tal vez un tecnólogo médico en la alta dirección, tiene que haber seguramente algún tecnólogo que le interese la alta dirección hospitalaria, podríamos tal vez tener ahí mayor, hay una manito, ya le voy a dar la palabra, a la Rosita, eh, tal vez mayor injerencia a las decisiones. Donde sí nosotros podemos actuar a nivel de tecnólogas y tecnólogos médicos es en la unión. Y yo a la audiencia, somos en este minuto 20 personas, les pido que a futuro, de aquí a un breve tiempo, podamos unirnos en torno a los temas que nos interesan. Porque aquí en la región hay otros profesionales que son mucho más power que nosotros, mucho más potentes, tienen mayor presencia en todos los puestos de trabajo, en atención primaria, en las clínicas, los hospitales, y a diferencia nuestra, están muy unidos y nosotros estamos cada cual en lo suyo. Entonces cuesta, si vamos a hablar de mamografía, cuesta que venga la colega de la clínica, la colega del hospital, porque están en lo suyo y no hay interés en unirnos. Y la verdad es que eso nos está causando problemas con la profesión,
porque están otros profesionales realizando nuestras labores. Eso se lo dejo como para que lo piensen un poquito. Y antes de darle la mano, bueno, Rosita, te doy la palabra, y hay una opinión también, la voy a ver ahora, antes de dar la palabra a Rosita, le decía que, mm, claro, dice Francis, sería posible hacerlo todo en digital. Actualmente la mayoría de las clínicas es así. Se podría gestionar con un tema de alto cargo de allá. Lo que pasa es que la tecnología puede estar, pero las decisiones no las tomamos nosotros, las toman otros profesionales de otras personas. Entonces no ven, y esto no solamente pasa con las imágenes, pasa con todo lo que es atención primaria. Entonces faltan ahí más esfuerzos y ojalá tuviéramos nosotros presencia en las altas direcciones para que el trabajo del tecnólogo médico sea potenciado. Así es. El hospital es digital, claro, pero no está en comunicación con la atención primaria. Y si tú te tomas un examen en el hospital, no es tuyo. Las imágenes quedan en el hospital, no te van a entregar las imágenes. Eso es en Claro, todos los hospitales. Así. sí, en todos los hospitales es lo mismo. Es que, Ujú. claro, por ese lado, claro, en el fondo lo hacen como para crear un grado de lealtad, de vinculación con el paciente, de manera que siempre se acerque y que ellos lo llamen y venga a su control cada año en marzo, próximo año, marzo 2024. Pero también a veces uno como profesional ignora o no ve como la lista del paciente. Por ejemplo, ese paciente tú le estás dando una orden, una indicación, ¿cierto? Ya sea médico, te da lo mismo. Le estamos dando una indicación y el paciente acepta, pero no está tomando como conciencia de su acto. Me refiero a que está haciendo como un hijo, como padre e hijo. Está dando una orden y el paciente va y le hace caso, porque el personal sabe más que mí. Entonces yo me acerco en marzo 2024, pero capaz tengo una lesión que tiene que ser pesquisada a los 6 meses. O, ¿qué pasa si yo me palpo un bulto por casualidad en la cama, me estoy durmiendo y chuta? ¿Espero ese bulto y lo detecto en septiembre? ¿Espero hasta marzo 2024? No, pues. Y esos son los vacíos que quedan en las pacientes. No, pues yo tengo que acercarme. ¿Sabe qué? Matrona, señorita María, yo necesito hacerme este examen, ¿sabe qué me palpe? Algo en la mama, estoy preocupada. Es cáncer, ¿cierto? No, a ver, no se preocupe, que tengo que agendarla. No se pase rollo, pero hay que agendarla. Entonces a veces tampoco están los cupos, tiene que esperar. Y algo muy importante que no nombré es que el cáncer de mama se duplica en 6 meses. No es como el cáncer de útero, por ejemplo, que uno lo detecta con el PAP, que tiene un más amplio más margen de desarrollo. Tú tomas el PAP todos los años, pero el cáncer de útero se desarrolla recién a los 3 años. El cáncer de mama se duplica en 6 meses. No tiene nada que ver, pero es para que vean la frecuencia y la agresividad de un cáncer mamario. Por eso también que cada vez no se detectan los cánceres en etapas tempranas, como debiese ser, sino que se detectan tardíamente. Hay que operar, entrar a pabellón. Y eso es lo que no tenemos que evitar. Ya, Rosita, por favor. Antes que se me vaya la idea, bueno, hablaron varios temas importantísimos ahí que hay que eh, juntar y hacer un solo cóctel, porque, insisto yo, con la educación a la población, ¿cierto? La paciente incluso llegan a sus controles sin exámenes anteriores porque se me perdió, porque todos se cambian de casa, o porque no se le ocurrió llevarlo. Educación. Eh, la parte de las tecnologías y del hospital digital, y que todo digitalicemos todo muy bacán en el papel, pero en la vida real la cosa no es tan así, no es tan fácil digitalizar en todos los ámbitos, no es tan fácil coordinar la parte pública con la privada, sobre todo en ciudades pequeñas. Por ahí comentaba, creo que una colega, que en otros lugares sí le entregan en la APS los exámenes a las pacientes. Yo, que atiendo pacientes de todos lados, sí recibo exámenes que se han hecho las señoras a través de su consultorio, pero hay otras que no. Volvemos a la educación, a la responsabilidad de cada persona por saber la importancia del control y cómo hacerlo.
Y por lo demás, el hospital digital, ese sí, no entrega imágenes, entrega CD, pero no todos los radiólogos, no todos los lugares tienen para la lectura adecuada de ese CD. Entonces también ahí hay otro bache que se genera para hacer el control. Son muchos temas los que están como volando en este aspecto. Eh, una cosa es la uniformidad de los exámenes, la uniformidad del protocolo, del procedimiento que deba seguir cada paciente. Y insisto yo en la educación y la formación hacia los pacientes, y para que los pacientes la tengan, tenemos que tenerla nosotros primero. Eso nomás. Gracias, Rosita. Y saludos a la Verito. Está callada la Verita. No, es que, hola chiquillas, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Berito. Hola. Hola, Verito. Hola, muy interesante la charla. Yo difundí, apenas me llegó esta invitación de la charla a todas mis redes ahí, aquí, en el centro donde yo trabajo, aquí en Antofagasta, porque ahora estoy acá. Y así que lo encontré muy interesante, así que todas las chiquillas ahí, espero que estén ahí, la estoy mirando y encuentro una colega ahí. Estoy de acuerdo con lo que dice Rosita respecto a la educación de los pacientes en relación a que traigan los exámenes anteriores, porque no siempre eh, contamos con ese examen cuando no se ha hecho en nuestro centro médico. Al menos nosotros tenemos el tema de las imágenes digitales que lo tenemos eh, en nuestro sistema de PACS. Cuando se han hecho en el mismo centro, obviamente no es necesario que traigan las imágenes porque ya están como respaldadas, ¿ya? Pero cuando son de otros centros, claro, ahí si las pacientes no lo traen, obviamente es muy complicado hacer, digamos, la comparación, a menos que la traigan otro día y se comprometan contra él. Respecto a las pacientes de atención primaria, se ha hecho convenios con los diferentes CEFAM. Antes era que nosotros enviamos como que los CD digamos, a las matronas o al encargado de los convenios con los CEFAM, pero hoy en día eso se cambió. Ahora son las mismas pacientes que se le entregan los exámenes en 48 horas, como si fuera un paciente particular. ¿Ya? El CD, el informe, todo completo, y son las mismas pacientes las que tienen ese examen, porque a veces incluso me parece que los pacientes cuando se toman los exámenes por convenio después no van a ver o a la matrona, no sé, no se van a controlar, parece. Algo pasa ahí. Pero se cambió ese sistema. Ahora bien, si se les extravía el CD, a veces pueden entrar por la plataforma, ya sea por un código, se puede entrar al PACS con un código secreto y el root del paciente, así que van a tener siempre, van a tener ellos, van a tener siempre poner esa información a la mano. Respecto al entrenamiento de los tecnólogos médicos, bueno, actualmente recibimos nosotros alumnos de internado de aquí en Antofagasta, de la Universidad de Tarapacá, estamos con alumnos de la Universidad de Tarapacá y además estamos con alumnos de la Universidad de Antofagasta, porque esta universidad ya tiene la especialidad en tecnología médica y imagen. Ya contamos con ambos, de ambas universidades. Los alumnos llegan con conocimientos teóricos, bien es cierto, pero no llegan obviamente con la parte práctica. Ya incluso hoy día estuve con una alumna y obviamente inicialmente llegan con un cierto temor al centro, no lo conocen, no conocen a la gente, pero se van entrando como en confianza, por decirlo así, y eso va a depender de entrar en confianza del ambiente donde ellas se desenvuelven, ¿ya? Si bien es cierto el internado, pueden haber un internado con un ambiente bueno, un ambiente laboral, compañeros buenos, ¿cierto? Pero también influye el tema de un internado que haya un ambiente que no sea, entre comillas, tan bueno. Quizás en el buen sentido que a veces uno, de repente, puede que haya un exceso de trabajo, muchas demandas, y de repente a los alumnos como que no lo pescan mucho, ¿ya? Pero nosotros tratamos, a pesar de eso, de poder inculcarle a los chiquillos la confianza, corregirle algunos errores, para que eso, que el internado les sirva de una manera práctica. La idea es que cuando terminen el internado ya tengan cierta habilidad, no quizás un 100%, porque
En realidad, como se dice, la práctica es el maestro, ¿cierto? Y ya hacer maestro, y bueno, y la visión, el ojo, digamos, en cuanto a las imágenes y reconocer ciertas patologías. Pero eso, es importante el tema del entrenamiento. Eso lo encontré súper eh, eh, importante, vuelvo a repetir. Chiquillos, un saludo grande para todos ustedes, chiquillas, gusto escucharlas. Y a la expositora, felicitarla por la exposición. Gracias, Vero. Gracias, Verito. Veo que no hay más preguntas, entonces, para dar finalizada la jornada, Nitza. Sí, bueno, quiero despedirlos a todos. Gracias por su participación. Felicitar a Cristina por esta estupenda charla. Esperemos que podamos volver a repetirla y, bueno, como tú decías, revisar nuevamente el simposio de imágenes el próximo año. No lo Melody, vi. antes de finalizar. Hola a todos. ¿Está? Mira, yo quería como que dar hartos puntos con respecto a cómo se trabaja ahora a nivel actual, sincronizando el trabajo del tecnólogo médico especialista en mamografía unido al ecografista, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno hace educación al paciente y le indica que se tiene que hacer la mamografía una vez al año, en realidad debería hacerse cada 6 meses, porque resulta que el crecimiento celular tiene una duración de 6 meses. Ahora se le da el año para que el paciente vaya a hacerse el screening. Nosotros en estos momentos estamos haciendo ese protocolo. Estamos solicitando la mamografía entre 6 meses al año máximo. Eh, con respecto a la educación de la población, siempre hay que educar a la población en todo sentido, porque por ejemplo a mí siempre me pasa que les doy todas las indicaciones y cuando llegan dicen, ay, se me olvidó sacarme el desodorante y todas esas cosas, y uno tiene que explicarle que se tiene que retirar el desodorante porque es un artefacto. Ese es el fuerte que tenemos que hacer nosotros como tecnólogas, informar bien las indicaciones. Nosotras, no entregarle el papelito a la secretaria porque ese medio no es muy comunicativo, ¿no? La otra observación que yo doy es, a ver, allá. Por ejemplo, cuando yo llegué a Arica, tuve que hacer un convenio de descongestionar una agenda de ecografía mamaria de todo lo que es APS, CEFAM, y yo llegué acá el 2018, 2019, y tuve que descongestionar agenda del 2016. Entonces, ahí está el punto relevante que habló Nitza, que necesitamos un profesional de alto peso y calibre que pueda regularizar esto. No puede ser posible que nosotros estemos haciendo exámenes de pacientes que estén esperando más de 2 años, más de 3 años, este screening, la revisión del examen. Es muy tarde. Lamentablemente yo he atendido, por ejemplo, campañas de 1200 ecografías y lamentablemente hay pacientes que ya no están, que fallecen esperando su eco. Y lo otro que yo no estoy de acuerdo, pero es mi opinión personal, es que el hospital se quede con la mamografía, porque yo creo que es una acción muy importante que tiene que tener la paciente, ¿cachai? Porque no todas las pacientes esperan la eco a nivel de salud público, sino que tienen que ir lamentablemente a un lugar privado, porque si no se pasa el tiempo, se pasa el tiempo, se pasa el tiempo.
esas son las observaciones que yo doy dentro de mi trabajo, de lo que yo hago. Gracias. Gracias, Melody. Interesante la visión, cómo nos compenetramos con el trabajo, con los colegas que a veces no vemos. Podemos trabajar en el hospital, derivamos a la paciente, es la misma paciente, pero después la paciente chuta, no hay hora de eco. Vamos a derivarla ahí donde trabaja la Melody. Entonces, ese flujo a veces como un poco interrumpido y ahí donde uno se pierde como profesional porque no sabemos la otra persona trabajará bien, trabajará mal, quién sabe. Entonces esas aristas es bueno tenerlo y para eso es donde el lenguaje BIRAD es importante, el informe, porque el informe es el patrón en común entre los profesionales que analizamos la mama. Así es. Bueno, para no extendernos más en el tiempo, vamos a finalizar la charla de Cristina. Gracias, Cristina, de verdad que muy interesante. Me despido de todos y nos vemos en otra oportunidad. Cristina, Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. chao, chao.